pasó ahí? A ver, ya. Muy buenas tardes, ¿cómo están todas mis amigas, mis hermanas aquí en Macedonia? Bienvenidas a nuestra reunión de mujeres. Hola, ¿cómo están? Tenemos varias ausencias, es que se vino la nieve. No se vino. Mami, No por eso. ¿El micrófono? Micrófono, por favor. Gracias, Ica. Sí, tenemos algunas ausencias por gripe, vacaciones. Un saludo a Jessica, Edith, Mari Carmen y Lili. Se fueron de vacaciones, aprovecharon. Y luego tenemos algunas enfermitas. Un saludo a Rubén, que está ahí con un poquito de congestión, y varias más. Otras que Yesenia dijo que su hijo estaba con tos. Estamos orando por Mateo, que estaba con un poquito de gripe. Bueno, se viene el invierno, pero con todo. Así que a cuidarse, a tomar mucha vitamina C. Y el Señor nos guarda también, ¿no? Así que protegernos. Y agradecidas porque ya tenemos con nosotras este maravilloso tiempo para iniciar el estudio maravilloso que estamos llevando en la Biblia, pero también con este libro que está basado en las enseñanzas de la palabra de Dios. No seas una mujer controladora. Y sabemos que mientras más cerca del corazón de Dios nos pongamos, nos acerquemos al Señor, con más claridad también vamos a ir entendiendo cuáles son nuestras necesidades, nuestras grandes necesidades del consejo del Señor, porque nos ponemos cerca del Señor y nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad, de nuestra necesidad. Entonces, por eso que llegamos aquí como cada jueves y abrimos nuestras Biblias y abrimos nuestras libretas para tomar notas y ponemos nuestro oído con mucha atención a lo que va a ser esta enseñanza y este consejo de Dios. Entonces, en la medida que vamos entendiendo entonces esta necesidad espiritual de tener la palabra siempre con nosotros, de tener con nosotros este libro divino, precioso, que tiene también, entonces vamos a encontrar más significado a todas sus palabras, cada una de sus palabras, ¿no? Estamos en el capítulo 4 del libro, No seas una mujer controladora. El capítulo se llama Fuera de su control, y vamos a meternos un poquito en la vida de Agar ahora, y me encanta pensar en el Proverbios 18 versículo 10, que dice en la palabra, dice: en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Dios, no abandonas a los que te buscan. En ti pondrán su confianza los que te conocen. Entonces me encanta, porque vuelvo a decir, venimos aquí como cada jueves a conocer más el corazón del Señor y a buscar más de Él. Esa es nuestra motivación y por eso nos reunimos y anhelamos seguir el consejo del apóstol Pablo. ¿Recuerdan? Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creemos firmemente lo que dijo John Wesley. ¿Escucharon alguna vez esto que él dijo de tantas cosas? Dijo así: los cristianos lectores, ¿sí? Los cristianos lectores son cristianos que crecen. Pero cuando un cristiano deja de leer las escrituras, por supuesto, y libros que acompañan a las enseñanzas bíblicas, cuando un cristiano deja de leer, ¿qué pasa? Deja de crecer. Y nosotras queremos crecer para el Señor. Entonces, el título de este libro dice: no seas una mujer controladora. Es un título que es llamativo, que es interesante, pero lo más importante, es muy significativo. ¿Para quiénes? Para todas nosotras. En cualquier etapa de la vida que estés viviendo, vas a tener este anhelo, esta debilidad, estamos viendo, de querer tener el control en todas las cosas e incluso de todas las personas que te rodean. Entonces el Señor, a través de su palabra, nos está instruyendo y nos está enseñando que cada una de nosotras, como vemos a través de los ejemplos bíblicos,
necesitamos entender que el único que tiene que tener el control absoluto debe ser el Señor. Y de hecho Él lo tiene, siempre lo ha tenido. Él nunca ha perdido el control. Y sabemos entonces y creemos y estamos seguras de lo que estamos diciendo en este momento, porque entendemos que el Señor, nuestro Dios, gobierna este mundo. Él reina y Él está sentado sobre todas las naciones. Así que nosotros estamos agradecidas al Señor, y frente a todas estas verdades que estamos introduciendo el estudio, tenemos que hacernos una pregunta. O nos resistimos o nos rendimos al perfecto control del Señor. O nos resistimos o nos rendimos. Vieron que habíamos dicho que la palabra rendición es clave, pero también agreguen esto en sus mentes, hermanas, amigas, la resistencia, que muchas veces también es lo que hacemos. Y la pregunta que nos hacemos, o nos resistimos o nos rendimos al control perfecto del Señor. Y ya estuvimos observando cómo le fue a Eva y a todos los descendientes que vinieron después de ella. ¿Por qué? Por causa de su resistencia precisamente a obedecer la única orden que Dios les había dado ahí en el huerto. Pero ¿recuerdan cómo se llamaba ese capítulo? A ella le pareció que era bueno. A ella le pareció que era bueno y se resistió. También pasamos unas semanas meditando en la historia de Sara. Bienvenida. No Sara, bienvenida Berito. Adelante. Y ya, observamos también de esta mujer protagonista de una historia de frustraciones, de dolor, de tanto despecho también, pero vimos cómo el Señor, fuimos testigos, fuimos mirando, observando cómo Dios cambió a un final feliz, a su final feliz, pero solamente cuando Sara dejó de resistirse y se rindió a lo que Dios había prometido, porque cuando el Señor promete, Él siempre cumple. Por eso, el autor de Hebreos testifica ahí en Hebreos capítulo 11, verso 11, es muy fácil de aprender ese texto. Hebreos 11, versículo 11, dice la palabra de Dios, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, ella recibió fuerzas para concebir. ¿Cuándo? Dice, dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Pero por qué? Porque ella creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella creyó. Entonces, a partir de ese momento, Sara, ahora sí, que comenzó a sonreír, ¿no? Pero esa risa que solamente la produce el gozo de tener a Dios también sonriendo, complacido de nuestras decisiones, de la obediencia, porque Dios nos da el gozo y el deleite cuando estamos en su voluntad. Pero dice el salmista también, dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley la llevo dentro de mí. ¿Por qué nos agrada hacer la voluntad del Señor? Porque este libro está dentro de nuestro ser, dentro de nuestros pensamientos. Estamos siempre buscando al Señor. Entonces, por eso entendemos que para llegar a la actitud de una mujer rendida al control del Señor, no una mujer controladora, una mujer rendida al control del Señor, debemos afirmar nuestros corazones de lo que estamos aprendiendo. ¿De qué estamos aprendiendo? Especialmente de las mujeres, de la Biblia, las historias. No, principalmente también estamos aprendiendo de quién es el Dios a quien nos debemos rendir. ¿Quién es ese Dios? Por ejemplo, en la historia de Eva vimos con claridad a el Dios eterno. El Dios eterno, que en hebreo es Eloham, el eterno, nuestro Dios, quien no tiene principio ni fin, el que no cambia, ahí está nuestro Dios. Y que
en el plural se usa en el hebreo la palabra Elohim. Así que Elohim para Dios creador, todopoderoso y fuerte. Ese fue el Dios que conocimos y que afirmamos ahí en la historia de Eva. El mismo Elohim que usado en esa palabra plural para también nosotras sustentar la doctrina de la Trinidad en lo que creemos, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, dijo en Génesis 1:26, ¿recuerdan? Hagamos al hombre, hagamos, plural, Elohim, al hombre. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? A nuestra imagen y semejanza, dice Génesis capítulo 1:26. Y este mismo Dios entonces, Elohim, cuyo nombre también puedes agregar ahí a tus notas, también significa juez. Elohim significa juez. Jehová, el Señor de todo. Él determinó también como juez la consecuencia a la desobediencia de esa única orden que él había dado ahí en el Edén. Y eso también ya lo leímos y lo estudiamos en Génesis capítulo 3, versos 15 al 19. Estamos repasando y estamos recordando lo que aprendimos de Dios, de quién es Dios. Entonces, lo que nos exhortó todo esto fue a reconocer que tenemos un Dios que debemos temer, que tenemos un Dios que es creador, que es dueño de todo, pero que también es juez y delante de él debe callar toda la tierra. ¿Sí? ¿Amén, hermanas? Amén. Entonces la historia de Sara ahora también nos mostró a qué Dios. A ver si puedes pensar un poquito. Recuerda, la historia de Sara nos mostró un Dios que es el Dios Adonai. El Señor, que el Señor cuide a las personas que estén en esa situación. Acaba de pasar no sabemos qué es, ¿no? El Señor que ordenó ¿a quién? A su esposo a salir de su tierra y de su familia. ¿Recuerdan? El Adonai. Vimos a Elohim, conocimos a Adonai, el Señor que le ordenó a su esposo a salir de su tierra y de su familia, a dejar su familia para dirigirse ¿a dónde? A una tierra que más adelante él les diría dónde, para formar allí una familia, lo que pasaría después a ser una gran nación, la nación de Israel. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y el Todopoderoso, el Creador, el Elohim, como les decía, el Adonai, el Señor de Abraham y de Sara, hizo lo que para Sara era imposible. ¿Qué hizo? A su edad, como acabamos de leer, ella concibió un hijo. Y aprendimos en esta tremenda historia lo importante que es saber esperar, ¿verdad? Que lo pensamos como esta es una palabra que nos tiene que quedar en nuestra mente y corazón. Esperar en el tiempo de Dios. Esperar la voluntad de Dios. No afanarnos, no mover todas las piezas con desesperación, que calcen, que se metan y incluso a veces, no sé si hiciste uno de estos puzzles y tú quieres meter esta pieza aquí porque tiene que entrar y se rompe la pieza. No, esperar en el tiempo de Dios, que Dios es el que hace y permite que las cosas sucedan en su momento, el Adonai. Ahora, llegando a la vida de Agar, en nuestro 5º capítulo, esta esclava egipcia que llegó a ser la concubina de Abraham, y que encontramos la historia de Agar ahí en Génesis capítulo 16, y ya puedes abrir también tu Biblia en Génesis capítulo 16, y vamos a conocer a El Roi, pero hoy día no vamos a hablar de ese nombre en especial, el Dios que me ve. Me encanta también esa idea maravillosa cuando más adelante, hoy día vamos a empezar la historia de Agar, pero más adelante esas preguntas que le hace el Señor a Agar, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿A dónde esperas llegar? Vengo de fuera del control y quiero encontrar el control y es pobrecita, ¿no? Agar.
Pero antes de meternos ahí en ese punto, vamos a mirar estos versículos ahí en Génesis capítulo 6, 16. Pero antes también es importante, estamos siempre poniendo todas las historias en un buen contexto, ¿verdad? Para entender todo lo que Dios quiere enseñarnos. Antes, tenemos que ir un poquito más atrás, hermana, perdónenme. Génesis capítulo 12, versos 10 al 20. Génesis 12, 10 al 20. Aquí está todavía la historia de Abraham y de Sara. ¿Por qué vamos a parar ahí? Porque pensamos, la escritora nos cuenta que desde aquí traen a Agar, la sierva, cuando el faraón le ofrece tantos bienes y pensamos que desde aquí viene Agar. Pero antes de irnos con Agar a esa tierra, vamos a pensar un poquito en lo que está sucediendo aquí en este capítulo 12, versos 10 al 20. Abraham y su familia se habían dirigido ¿a dónde? A Egipto. ¿Por qué? Había hambruna, había escasez de alimentos, y entonces se dirigieron a Egipto. Y surge en Abraham un temor. Surge un temor. ¿Cuál era el temor? Él tiene el temor, por causa de la belleza de su esposa, perder su vida. Él pensó, aquí algo me puede pasar a mí por causa de tu hermosura. Y le dice que mienta. Le dice a su esposa que mienta. Di que no eres mi esposa, di que eres mi hermana. Le dice ahí en el verso 13. ¿Cierto? Ya leyeron ustedes esos pasajes en su casa. Yo no sé cómo tú tomarías esa propuesta de tu esposa de tu esposo en estos días, la que está casada, No sé, yo no podría ni imaginarme lo que sería para mí que mi esposo me diga, pide que mientas. Y les quiero decir una cosa, yo doy gracias a Dios por mi esposo por muchas cosas, pero especialmente tengo que decir que mi esposo odia la mentira. Y otra cosa que siempre admiro mucho de él también es que él está dispuesto a hacer cualquier cosa por proteger mi vida, incluso, y lo ha demostrado, sobre su vida. Así que yo no puedo imaginarme en los pies de Sara, la verdad. Y voy a aprovechar este paréntesis para alabar al Señor, porque justo hoy día, chicas, justo hoy día yo estaba caminando hacia el altar, en 26 años atrás, para decir al Señor, sí, yo quiero amar a este hombre toda mi vida hasta que la muerte nos separe. Y alabo al Señor porque nos ha mantenido juntos, porque me dio el privilegio de conocer un siervo de Dios y también unirme a él. Así que, pero volviendo a nuestro estudio, Abraham había ordenado a su esposa que no dijera toda la verdad acerca de su relación matrimonial. Y podríamos decir que en este momento las cosas no están muy claras, ¿verdad? Podríamos decir, aquí hay algo que se está enturbiando. Entonces, nosotras tenemos que tener mucho cuidado. No bajemos la guardia también y no estemos apuntando tan rápido a nuestro padre Abraham, porque hay un padre de mentiras que es nuestro enemigo, el diablo, que siempre va a tratar de tentarnos, y especialmente cuando tenemos temores que son tan normales en nuestro mundo tan incierto, y nos va a tentar a pecar con la mentira. Cuando sigues leyendo en el texto, vas a descubrir rápidamente la consecuencia de este acto, porque todo pecado trae una consecuencia. Y Faraón y su familia y todos se llenaron con una gran peste o una enfermedad, ¿no? El Señor envía esta enfermedad a causa de esa mentira. ¿Abraham era un hombre de fe? ¿Sí o no? Sí, como cualquiera de nosotras, un hombre de fe que amaba al Señor, pero que las circunstancias le cegaron sus ojos, su visión, olvidó
que ese Jehová, el Señor eterno, su Adonai, le iba a proteger, le había dado una instrucción y que él lo iba a proteger. Entonces mintió. ¿Qué dice la Biblia acerca de la mentira? Podemos encontrar muchos pasajes. Por ejemplo, Proverbios capítulo 12, verso 22, dice, Proverbios 12, 22, los labios mentirosos son abominación a Jehová. ¿Escuchaste bien? Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Pero los que hacen los que dicen la verdad son su contentamiento. ¿Quiénes? Los que dicen la verdad. Entonces, ¿Dios aborrece la mentira? Por supuesto. Sí, definitivamente. En la Biblia no encontramos ningún versículo que enseñe que Dios acepta las medias verdades o mentiras blancas. ¿Escuchaste eso alguna vez? Medias verdades, mentiras blancas. ¿Escuchaste? Es una mentirita piadosa. Más encima le ponen el letrero, piadosa. ¿Escuchaste eso? Estas frases más bien son lo que la cultura actual nos ha ofrecido como conceptos aceptables, no la Biblia. Incluso estaba investigando y podemos encontrar en la web una definición de mentira piadosa o mentira o media verdad. Y dice así, mira, escucha lo que dice una definición. Esta es la media verdad. Es una declaración engañosa que incluye algún elemento de verdad. ¿Estás escuchando? La declaración puede ser parcialmente verdad, pero ser totalmente cierta por una parte de la verdad, o usar un elemento engañoso como una puntuación inadecuada o un doble sentido, no me di cuenta, sobre todo si la intención es engañar. La intención es engañar, evadir o tergiversar la verdad. Entonces, yo, por lo menos en esta gran definición, no entendí mucho. Lo único que me queda muy, muy, muy claro es que se distorsiona la verdad. Se distorsiona la verdad. Y la verdad, hoy día leíamos, ¿no?, en nuestra lectura bíblica cronológica, Juan, la única verdad, el único camino y la vida que es Cristo, y la verdad que nos hace libres, que es la palabra de Dios, es absoluta, es exclusiva. No podemos distorsionarla. Entonces, tenemos que tener mucha atención en este concepto, en esta enseñanza que estamos pasando. Hicimos un alto, no vamos a avanzar mucho en la vida de Agar, porque necesitamos poner atención y no acomodarnos a este pecado, que tan fácilmente esta cultura nos dice, no pasa nada, es una mentira piadosa o es una media verdad. No, especialmente en estos días cuando las personas se sienten tan ofendidas, discriminadas, especialmente cuando se les dice una verdad que no se acomoda a su estilo de vida. Entonces, tenemos que ser honestas, tenemos que ser claras, ir con la verdad de la palabra del Señor. Recordemos, y lo hemos dicho muchas veces, que los pensamientos que se van alojando en nuestra mente influyen totalmente en nuestras emociones y por lo tanto en nuestras decisiones. Entonces, estamos empezando a tolerar una falsa verdad, la vamos a bajar al corazón y vamos a decidir mal. Debemos controlar, y eso sí tenemos que controlar. Mujeres, sí debemos controlar nuestros pensamientos y emociones. ¿Sí? Eso sí lo tenemos que controlar. Entonces, la verdad de Dios, que ya dijimos, es una, es absoluta, no la tenemos que tratar de acomodar a nuestros pensamientos, a lo que a nosotros nos parece, ¿ves? Como Adán y como Eva, nos parece que podría ser o nos imaginamos que podría ser. El mundo, como decíamos recién, nos da categorías para las mentiras, pero la Biblia no lo hace. Dios aborrece al mentiroso. Y por eso nosotros tendríamos que preguntarnos y hacernos este examen
y preguntarnos, ¿por qué miento? ¿Por qué llego a mentir? Porque no hay una verdad a medias, ya lo dijimos, ¿no? ¿Por qué llego a mentir? ¿Será que lo hago porque creo que estoy quedando sin control de las situaciones? Y como veremos ahora, más adelantito, en la reacción que tuvo la protagonista de nuestra historia, Agar. ¿Cómo define el diccionario la mentira? El diccionario secular. Dice, aquí sí que vamos a verlo bien claro y muy corto. Dice que la mentira es aquella afirmación que una persona hace consciente de que no es la verdad. ¿Vieron qué más sencillo? Esta es una afirmación consciente que hace una persona de algo que no es verdad. Entonces, Abraham, dice el texto, estaba muy consciente ¿de qué? De la belleza de su esposa. Muy consciente de la belleza de su esposa, y él, obsesionado con la idea de que Faraón pudiera quererla para su harén, le dijo a su esposa, reconozco que eres muy bella, así que cuando te pregunten, diles que eres mi hermana, así me tratarán también a mí, me cuidarán, mi vida no correrá peligro, lo dice ahí en el verso 13. ¿Esta fue una media verdad o esta fue una mentira? Esto fue una mentira. Y la mentira fue la gran falta de Abraham, que otra vez decimos, fue culpable en negar que era su esposa y pretender que era su hermana, pero otra vez pensamos en nosotras y seguimos el consejo del apóstol Pablo. El que piensa que está firme, mire que no caiga, mire que no mienta. Entonces, abracemos la verdad. Más bien, abandonemos las mentiras, amigas. No digamos declaraciones engañosas. No queramos cubrir nada. Nosotras no somos el juez. Nosotras no somos las que cuidan a los demás. Y no le voy a decir toda la verdad porque lo quiero cuidar. Nosotras no nos corresponde eso. No distorsionemos la verdad a nuestra conveniencia. El Salmo 34 también nos aclara, muy fácil. Salmo 34, versos 13 al 14, dice, guarda tu lengua del mal. Guarda tu lengua del mal. ¿Y de qué? De hablar engaños. ¿Viste? Guarda tu lengua del mal. Y apártate del mal. Más bien, haz el bien. Haz el bien. No nos engañemos, entonces a veces podemos dar razones piadosas. También lo leíamos hoy día o ayer, Judas Iscariote. Esta pregunta que él hace, ¿por qué no le dieron el dinero a los pobres? ¿Recuerdas? En la lectura bíblica que estamos llevando ayer en Juan capítulo 12, ayer. ¿Por qué no le dieron el dinero a los pobres? Pero me encanta que el Espíritu Santo aclara y lo deja bien listo, ¿no? Descubierto. ¿Por qué hace esta pregunta? Porque Judas quería robar el dinero, porque él era un ladrón. Entonces, ¿puedes darte cuenta? El corazón de Judas estaba ahí, tan cerca del Señor, y tenía su corazón tan lejos. Dios aborrece la mentira. Y ¿saben? Me hace pensar en el corazón de muchos creyentes de hoy. Promueven una imagen de sí, piadosa, interesada, tomando sus notas, están aquí o están allá, donde sea. Tú lo piensas, pero hay un disfraz que quieren ocultar de lo que hay de verdad en su corazón. ¿Sabes cómo se ve? En las murmuraciones. Porque ellas dicen que lo dicen para hacer un bien a la obra. Otra vez digo, no somos las encargadas de cuidar nada. Dios nos cuida. También no compartiendo o no teniendo comunión con otros hermanos en la iglesia, solo argumentando que tienen otras cosas para hacer. Y inventan buena
una buena causa para hacer algo que no es correcto. ¿Te fijas? Tenemos que tener tanto cuidado. Otra vez, mira, el examen es exhaustivo en nuestro corazón. Y tenemos que pensar, o me resisto a esta verdad o me rindo. Sí, yo he caído en mentiras. ¿Y cómo nos dice el Señor Jesús? Si te rindes a Él, arrepiéntete. Arrepiéntete y no peques más. Ahora, cuando llegamos al capítulo 16, ahora sí, de Génesis, ya nos metemos en nuestra querida amiga acá. Génesis capítulo 16, versos 1 al 4 y después hasta el 8, pero ahora veremos hasta el 4. Comenzamos a leer esta historia, la historia de Agar. Pongamos mucha atención también, sigamos examinando nuestros corazones, nuestros pensamientos, porque no queremos acomodar ideas, ¿recuerdas? Y no queremos diluir, más bien queremos afirmar la verdad. Recuerda que la cosmovisión de este mundo, que ha influenciado tan fuertemente incluso a la cultura de las mujeres con el feminismo, debemos estar alertas y poner atención a lo que Dios dice en su palabra y no a lo que no dice, ¿sí? Vamos a leer entonces estos 4 versículos aquí en Génesis capítulo 16, como les digo. Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con agrado a su señora. ¿Sí? ¿Miraba con agrado o con desprecio? Con desprecio a su señora. Ay, ay, ay. La sabiduría de la carne, no la que viene de lo alto, la sabiduría de la carne, como dijo un comentarista bíblico. Ese adelantarse al tiempo, ese adelantarse a lo que Dios tiene listo, predestinado para nosotros, nos pone, ¿sabes dónde? Nos pone fuera del camino de Dios. Adelantarnos. No quieres estar fuera de la voluntad de Dios. No quieres. ¿Cómo evitamos estar fuera de la voluntad de Dios? Esperamos. Eso aprendimos de Sara, ¿no? Y somos humildes y vamos al Señor cada día, le pedimos consejo. Tengo que tomar una decisión importante, el trabajo, un novio para un matrimonio, tantas cosas importantes, trascendentales para la vida. Y le pedimos consejo. Esa comunicación estrecha que podemos tener con el Señor fortalecerá nuestra mente y corazón y nos ayudará en esas decisiones tan trascendentales, porque a veces las decisiones más pequeñas, las decisiones más vanas, incluso sospechosas, las tomamos tan a la ligera. A mí me encantan los proverbios, siempre que tratamos de leer proverbios en casa, con los niños, y el Proverbios 19, versos 20 al 21, dice: escucha el consejo. ¿Cómo dice? Escucha el consejo, acepta la corrección para que seas sabio. ¿Te fijas? ¿Cuándo? Dice el Proverbios 20, para el resto de tus días. Entonces, muchos son los planes del corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Qué hermoso, qué sólido. Podemos confiar en los planes que permanecen del Señor para nuestra bendición. Pero en el caso de Sara podemos creer, por su acelerada decisión, que ella tomó o no tomó consejo. No dice la Biblia, pero fue acelerada y vio a su sierva, a su esposo. Entonces, esta decisión la llevó a otro pecado, que es el resentimiento. ¿Sí? Alguien dijo también:
cuando la pasión reina en un hogar, ¿sí? Cuando la pasión reina en un hogar, la razón abandona el hogar. Entonces tú le abres la puerta a la pasión y por el otro lado se va la razón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los arrebatos, con la ira, con las pasiones descontroladas, ¿sí? ¿Qué es lo que provocó entonces este resentimiento en Sara? Lo dice el versículo 4. Esta chica, Agar, ahora en este nuevo estado, despreciaba a su ama. Y este nuevo estado, como decimos, la hizo creer a ella que ahora podía mirar a su ama a otro nivel y tener el control ahora ella. Entonces, una vez más, amigas, tengamos cuidado porque nosotras no estamos muy lejos de estos malvados pensamientos, ¿no? Y estos deseos de querer tener todo el control. Debemos juzgar las cosas con justo juicio, ya lo hemos recordado, aprendido. Por eso es cuando leemos alguno de estos comentarios, aquí, nosotros leemos y extraemos todo lo bueno y todo lo que no es correcto lo dejamos a un lado. Cuando leemos comentarios acerca de lo que pudo haber pensado Agar, porque no dice la Biblia, pero leemos comentarios, debemos pedir discernimiento al Señor para no caer en el juicio incorrecto. No podemos olvidar que la cultura occidental y la cultura oriental, en el momento que se escribe la historia de Agar, es muy diferente a la nuestra, ¿no? Entonces tenemos que considerar costumbres, tenemos que considerar entonces culturas. No permitir enmarcar todo esto en una sola visión. Eran diferentes épocas, culturas. Y decimos esto ya que es muy importante que cuando leemos la Biblia, otra vez, extraigamos de ahí lo que dice y no lo que no dice, ¿sí? La Biblia no dice que Agar se sintió abusada o que ella se sintió explotada. Por ejemplo, la costumbre de la época le permitía a la concubina que fuera requerida para tener un descendiente del amo. Así que no vamos a justificar ahora que por este nuevo estatus que tiene Agar, ella podía sentirse superior, sentirse arrogante y este deseo de ella vengarse es correcto. No lo vamos a justificar. ¿Me entiendes? Ella no podía manipular las cosas. Y ahora entramos en otra palabra, manipulación, que también, atención mujeres, es una palabra muy práctica para nosotras como mujeres. No podemos manipular los sentimientos porque tenemos otro estado, ¿sí? Pensemos, ¿qué es manipular? El diccionario dice que manipular es el ejercicio del poder en el cual el que lo hace influye en la conducta de otro. Entonces, manipular es el ejercicio, lo que uno hace en el poder, y que influye en la conducta de otros. Y tenemos que tener mucho cuidado, mucha atención. Debemos preguntarnos, nosotras, a ver, cada una, María, Estercita, Berito, Lulu, nos preguntamos, Jazmín, ¿yo manipulo buscando que otros hagan lo que yo quiero que hagan y me aprovecho de las personas o de las situaciones porque estoy en una posición que me da ventaja? Soy la mamá y se hace lo que yo digo, por ejemplo. Y podemos tener muchos ejemplos. Otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Miro con desprecio, viste? O con desdén o con indiferencia a otras personas? ¿Lo hago? ¿Hago alarde o me jacto de mi nueva posición en el trabajo o de donde esté? ¿O le aprovecho de dar gloria a Dios
porque Él me permite esa posición y aprovecho de exaltar su nombre y de testificar a todos los que me rodean que el Señor es Dios, es el Creador, es nuestro Salvador y que condena a todos los que le rechazan. Reflexionemos en estas mentiras y reflexionemos en nuestras relaciones con nuestros matrimonios o con cualquier relación con tus amigas, con tus hermanos. Reflexiona. Hago estas preguntas. La manipulación se logra cuando consciente o inconscientemente el individuo manipulado ha sido sometido. Y tú piensas, oh, yo he sido sometida, yo he sido manipulada, pero no nos vamos a hacer la víctima, vamos a pensar en las veces que nosotras lo hemos hecho. Por ejemplo, uno puede manipular a alguien cuando ese alguien se siente amenazado por alguna razón. El manipulador recurre a la amenaza que puede venir desde un secreto que conoce de ti, desde una debilidad que conoce de ti o desde una falta de perdón, una deuda que tiene de ti y manipula. O nosotros manipulamos así. ¿Cómo se logra esto? Reprochando en lugar de perdonar, sacando en cara, haciendo la lista. Tengo una lista y ofendemos y caemos en este papel, como les digo, de víctima, esta víctima de telenovela antigua que lloraban y realmente ustedes saben que no lloran, ¿no? Las actrices les tiran agüita para que se vea como que lloran. Promovemos lástima, nos aislamos, no contestamos textos. Hacemos todo lo posible por llamar la atención. ¿Lo has hecho, amiga? Nunca será correcto abusar de otro. Más bien, deberíamos promover la dignidad de las personas. Cada ser humano es digno porque ha sido creado, como dijimos en el principio de este tiempo, a imagen y semejanza de nuestro Señor. Por lo tanto, nadie debería quitar esa dignidad. ¿Amén? Pero seamos sabias, no debemos promover una autoestima insana. Lo dice en el texto, ¿no? Lo leíamos por ahí en nuestro capítulo. La autoestima insana. ¿Cuál es esta? ¿Pusiste atención en esas palabras? Aquella que procura ser el centro de todo. No podemos promover. Es que ella se siente así, vamos a hacerla el centro, o yo me voy a hacer el centro. Aquella que se ofende por todo y que tiene un más alto concepto del que debería tener, como es el consejo del apóstol también, ¿no? No, nadie tenga un concepto más alto que el que debe tener. Esta actitud no solo es susceptible a ofenderse por todo, sino que también está pronta a no perdonar y como Agar, a vengarse y mirar despreciativamente a las personas. Tengamos mucho cuidado. No queramos ser las víctimas, el centro. Ahora bien, nadie debería aguantar el abuso físico. Atención, nadie debería aguantar el abuso físico, ni el sexual, ni el psicológico. Todos estos tienen que ser denunciados, por supuesto. Pero mira, en la medida en que la ofensa sea verdadera. Porque volvemos al inicio de nuestro estudio. O es verdad o es mentira. No es una verdad media. Qué grave es exagerar por nuestras emociones pasajeras, como tan fácilmente promueve el mismo feminismo, como les decía, donde promueven que el hombre es nuestro enemigo y que por el solo hecho de que es un hombre, tenemos que pisotearlos. Esta filosofía ha llegado también a nuestras iglesias. Y debemos tener atención, lamentablemente. Los hombres no son nuestros enemigos. Hemos sido creados diferentes y ya hemos estudiado también eso, pero justamente, ¿por qué? Porque el Señor quiere que nos complementemos, no para odiarnos o competir entre nosotros.
pero es cierto que sí han habido mujeres que han sido ofendidas por hombres. Y esto es muy triste, ¿sí? Esto lo pensamos y es una realidad muy triste. Pero debemos estar muy seguras antes de acusar a alguien de una ofensa, porque podríamos estar arruinando para toda la vida a un hombre difamándolo. Atención, de una ofensa, porque podríamos estar arruinando para toda la vida a un hombre difamándolo. Por esto debemos reconocer que no toda ofensa debería ser motivo de escándalo. Sobre todo, si yo puedo mantener el control, esto también lo podemos controlar, el control de una situación que ataca a mi propia dignidad, poniéndome, ataca a mi propia dignidad. Más bien deberíamos entonces nosotras aprender a elegir nuestras batallas y no exagerar situaciones. Por otro lado, y ya estoy terminando, atención, es también muy necesario reconocer, aunque no se justifica, que ciertas ocasiones pueden exponernos a una falta de respeto. ¿Sí? ¿Me están escuchando todas? Hay situaciones que nos exponen a una falta de respeto. ¿Y qué queremos decir con esto? Hay ocasiones, hay lugares que no debemos estar. Nos vestimos de la manera que no deberíamos vestirnos y ocasionamos así una provocación que no debería ocurrir porque nosotras hemos transgredido límites. Nosotras les decimos a las demás personas, los que nos miran, hasta dónde pueden llegar con sus palabras, con sus miradas, con sus insultos, etc. Ahora, otra vez voy a insistir, sobre todo para las mujeres que nos están escuchando, amigas, aquí, mentes a lo mejor sensibles, contaminadas por las corrientes feministas del pensamiento de hoy, aunque duela decirlo, podemos estar contaminadas con el pensamiento feminista. También podemos nosotras provocar situaciones dolorosas. No siempre, pero podemos y debemos tener esa actitud de reflexionar. ¿Qué digo yo con mi actitud, con mi vestimenta, etcétera, ¿no? Siempre será un delito abusar de otra persona y tenemos que denunciarlo, pero muchas mujeres sufren consecuencias por su sobreexposición. Y otra vez decimos, a la verdad. Como también hay lamentables situaciones en el trabajo, incluso en lugares que deberían ser seguros, como el hogar. Si estaba en su hogar y un familiar realizó un abuso, eso es una maldad infame y lo debemos denunciar. Si estaba en el trabajo y recibió un abuso, eso también es una maldad infame que debe denunciarse. Y los ejemplos pueden variar. Pero cada una de nosotras debe saber y discernir qué es delito y qué es una situación propia de un mundo caído en un caso que puede merecer cárcel o una reprensión. Entonces, es un tema que no es fácil tocar, pero nosotras tenemos que ser sabias y enseñar a las próximas generaciones, mujercitas que están detrás de nosotras, nietas, hijas, que ellas aprendan a ser prudentes también, equilibradas con sus sentimientos, también lo que muestran de sí mismas, como decía, en las imágenes, porque hoy día tenemos un mundo tan visual, ¿verdad? Y tan sexualizado. Entonces tenemos que ayudarlas a forjar sus límites. Nosotras debemos preguntarnos, cuando alguien nos ve, cuán fuerte y claro le digo que con mi apariencia no puede faltarme el respeto, no puede ofenderme, ¿sí? Entonces, esto sí podemos controlar, como les decía, con la ayuda del Espíritu Santo, con el consejo de la palabra de Dios que reina en nuestra vida cada día. Esto sí tenemos que controlar. Escogemos las batallas y estas batallas
que son tan fuertes, espirituales. Las tenemos que pelear con las armas de la milicia espiritual que están aquí en las Escrituras. Entonces, no seamos mujeres controladoras, más bien rindámonos al control de Dios, guardemos nuestro corazón de dichos que nos hacen pecar contra el Señor, ¿sí? A la verdad, y no miremos con desprecio, no manipulemos, y todos los preciosos temas que tocamos en esta tarde. Amén, hermanas. Vamos a orar. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por los ejemplos que extraemos de ella, porque son tan prácticos para nosotros. Ayúdanos, Señor. Es difícil reconocer, no resistirnos a la verdad que viene de ti. Ayúdanos a rendirnos, a reconocer que sí hemos caído muchas veces, hemos fallado, hemos mentido, hemos manipulado, hemos menospreciado. Oh bendito Dios, ayúdanos. Queremos tener el control del Espíritu Santo para nuestra mente y nuestro corazón. Bendícenos con tu palabra en el camino a nuestras casas. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.